Ese es el precio que paga la familia pastoral. En el ministerio lo que uno pasa es por muchas experiencias difíciles. Cada sitio que tú vas a pastorear es un reto, es una experiencia diferente que tú necesitas esperar porque es parte de tu formación ministerial. Cada vez que tú vas a una iglesia nueva, tú prácticamente estás empezando de nuevo. La convicción de que Dios te ha llamado. Cuando tienes una convicción de que Dios te ha llamado al ministerio, esa es la mayor motivación para ti. Yo nunca he dejado mis obligaciones ministeriales por ningún motivo. Siempre me he mantenido constante, o sea, siempre coherente, constante. Y sobre todo, que todo pastor sabe que tiene que tener mucha paciencia. El problema es que lamentablemente la iglesia no han podido entender que el discipulado es un principio establecido por Jesucristo. Ya. Yo me forjé en la ayuno y la oración en el trabajo. Así fue que yo me formé. Y en obediencia a mis pastores, sometido a ellos. Que la familia pastoral, si quiere ser útil a la comunidad y a su iglesia, tiene que sanarse. Tiene que volver a los principios bíblicos de lo que es el amor, la armonía, la vida consagrada, los valores bíblicos familiares. Porque no es posible tener un ministerio con éxito si el pastor y su familia no están dando realmente el verdadero ejemplo. Y yo creo en el liderazgo. Yo creo que el pastor tiene que forjar líderes, porque el éxito de todo líder consiste en poder tener líderes. Usted crece cuando tiene líderes. Yo le doy oportunidades a los líderes en la iglesia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar ahí conectado. Señores, el especial que tenemos hoy es una bendición para mí, ya que tengo una persona sentada en este momento que significa mucho para mí. Se trata de mi pastor, probablemente ya usted la vio en la miniatura. Y lo que esperamos es que lo que vayamos a conversar en este momento pueda bendecirle y pueda edificarle. Comparta este contenido, mándeselo a cualquier persona que usted tenga ahí en su contacto de WhatsApp para que puedan ver esta interesante entrevista, este interesante conversatorio, porque vamos a conocer la historia de este hombre de Dios. Así que esperamos que les sea de bendición a ustedes. Sin más, vamos a darle la bienvenida a mi pastor, Hasbel Ferreras. Usted bendiga. Pastor, muchas gracias por esta oportunidad. Con esta invitación. Gracias, de verdad que había esperado mucho para esta oportunidad, pero quería hacerlo especial. Gracias. Para mí es muy especial que usted esté aquí sentado. Gracias. Y lo que queremos es, habíamos hablado tras cámara, que vamos a hacer un proyecto con esto. Varias oportunidades, varias enseñanzas, varios estudios. Pero en esta primera ocasión quiero conocer su historia de vida. Así que gracias por esta oportunidad. Yo también muy agradecido de usted y del público que en este momento nos escucha. Amén. Amén. Bueno, pastor, para empezar de manera formal, me gustaría conocer cómo fue esa niñez suya. Mi niñez. Sí, su niñez. Y hay personas que tienen una niñez de abundancia, hay otros que tienen una niñez de escasez. Entonces, cada persona tiene una historia diferente. Correcto. Así que me gustaría saber cómo fue su vida en ese aspecto. Bueno, tú te imaginas un campo atrasado, municipio como es Villa Jaragua, Sí. en Neiva, donde la gente vive básicamente del diario vivir, del jornal, de la agricultura, básicamente. Allí no existía el desarrollo empresarial ni nada de esto. Y un niño que se cría sin padre. No tenía padre. Bueno, sí, yo tenía padre, pero nuestro padre éramos 4 hijos. 5 primeramente, habíamos 4 varones y una hembra. La hembra murió lamentablemente. Okay. Después de eso ya mi padre se había despedido de nosotros y de ahí en adelante nosotros nos criamos prácticamente sin la figura paterna. Okay. Sí. ¿Cuántos años tenían ustedes para cuando ocurrió ese? Yo estimo que tendría 4 o 5 años. Wow. ¿Y usted de sus hermanos qué número es? Yo soy el mayor. El mayor. El mayor de la familia de mi papá con mi mamá. Porque él ya tenía otra familia paralela. Okay. A nosotros. O sea, de los 4 hermanos, usted era el mayor y me dice que
estima que tenía 4 o 5 años, lo que significa que los demás hermanos eran todavía... Más o menos, porque tengo un hermano que más o menos tiene cerca de mí, cerca de mi edad. O sea, que viene a ser prácticamente contemporáneo Ok. allá en mi pueblo. Y entonces su padre prácticamente lo abandona, a lo mejor por la otra familia, por... No, porque también la otra familia se quedó sin padre. Ok. O sea, él nos abandonó. Ok. Él se fue, sencillamente. Lo veíamos así de vez en cuando, pero no dije que venía a visitarnos directamente a nosotros. Ok. Él venía a su casa porque él es de Villa Jaragua, a su familia, y quizás nosotros lo veíamos cruzar, o un día pasaba por allá, pero no era que nos hacíamos visitas y nos llevaba presentes ni nada de eso. Nunca nos llevó nada. Ya. Nunca. ¿Y cómo fueron esos días entonces cuando lo abandona, ustedes se quedan con su madre? Ahora madre soltera, pero con Madre. 4 niños pequeñitos. ¿Cómo, 4 niños. cómo pasó? Bueno, usted sabe que allá se vive de la agricultura. Sí. Mi abuelo materno, Temito, así era que se llamaba su apodo, Temito, tenía un conuco, allá se vive el conuco. De ahí se abastecía. Ahí estaban las frutas, ahí estaba el huevo, ahí estaba, qué sé yo, a veces hasta el pescado, porque habían canales Ok. donde se podía pescar, jaiba, tilapia. Había frutas, víveres, básicamente. De ahí entonces se alimentaban. De ahí más o menos nos alimentábamos con la poca subsistencia que teníamos. Wow. Y el tema de educación, pastor, ¿cómo fue? Fue muy duro, porque tú sabes que un niño estudiando, sin la ausencia de su padre, Claro. sin esa motivación, a veces tenía poca motivación. A veces mi mamá tenía que llevarme directamente a la escuela, porque si me enviaba solo, probablemente me volviera o me quedara por ahí jugando en otro lugar o visitando la casa de un vecinito. Pero ella a veces tenía que llevarme directamente allá al mismo curso y de allá en la puerta del curso ver que yo estaba ahí sentado. Asegurarse de que llegara. Ver que yo estaba ahí. Pero eso fue por un momento. Ya después de grandecito comencé a cursar del segundo de básica, el tercero. Fui madurando, fui ampliando conciencia y comenzó a gustarme el estudio y la motivación. Ok. Muy bien. ¿Y cómo viene entonces ese acercamiento con la iglesia? ¿De qué edad? Muy buena pregunta. Mi acercamiento con la iglesia fue desde mi infancia, porque yo tenía un tío que era el pastor de la iglesia, hermano de mi papá. Y mi mamá iba a la iglesia, ella visitaba la iglesia en ese tiempo, aunque al principio no estaba convertida, pero luego ella también se hizo miembro de la iglesia y me llevaba a la iglesia estando yo muy pequeño. Ahora recuerdo, me llevaba a los cultos, yo me dormía a veces en los cultos y ella me tenía que llevar a casa cargado. Ok. Pero yo me crié en la iglesia. Ya. Sí. ¿Y Guillermo no viene? Guillermo no. Ok. Ok, me dice entonces que se crió prácticamente en la iglesia. Sí, yo me crié en la iglesia, gracias a Dios. Ok. Y entonces, pastor, digamos que usted visitaba la iglesia, su madre la llevaba, pero siempre yo pregunto que cuando un niño nace, se cría en un ambiente cristiano, digamos que le pasó básicamente a usted lo mismo porque lo llevaban a la iglesia. No es hasta un momento cuando decide servirle a Cristo de todo corazón. En el caso de usted, ¿cuándo sucede? Bien, exactamente a los 17 años. Ah, pero pasaron unos años. Sí, en el 1975. Un 17 de octubre. 17 de octubre. O agosto, creo. Ok. Sí, porque había un pastor allá, que fue mi primer pastor ya después de joven y adolescente, que él siempre me motivaba
iba con nosotros. Nosotros hacíamos, en el conuco, hacíamos canes, Ok. pasadías. Y a él le gustaban mucho los pasadías con los jóvenes. Allá llegaba a hacer algunas actividades sociales, careo, tiramiscabil. Y siempre él y una prima que yo tengo me motivaban, me hablaban. Y ese día me hablaron. Ese fue el día cuando yo recibí el llamado y dije sí. Ahí usted ya decidió. Porque ellos decían, pero ¿qué tú haces en el mundo? Porque yo no conocía el mundo. Exacto. Claro, que uno en la adolescencia comete que una u otra Claro. travesura, pero travesura. Y No. que a usted básicamente lo que le faltaba era como dar el paso porque usted Correcto. siempre estaba en la iglesia. En la iglesia, todo el Exacto. tiempo yo estaba en la iglesia. Habían tres lugares donde yo iba. Iglesia, Escuela y conuco. ya, Esa era mi vida. ya. No tenía otro ambiente. Ok. Pastor, usted acepta a Cristo ya de manera definitiva. Definitivo. ¿Cómo fue o en qué usted entonces se manejaba en la iglesia? Oye, se convierte en una persona, ya luego se bautiza, uno empiezan a cantar, otro a predicar, otro a enseñar. En el caso de Haswell, ¿qué empezó a hacer? Bien. Yo podría decirte, Yasonauri, que yo recibí un llamado especial desde mi conversión. Porque a los 3 meses exactamente, yo fui bautizado en las aguas. Ok. Fuimos un viaje a Barahona. Teníamos ya una agrupación en la iglesia que me motivaba bastante. Yo era parte de una agrupación de coro, de cantos, y que hacíamos actividades de teatro y muchas cosas. Y teníamos una invitación a esa iglesia en Barahona. Y allá pues se organizó el bautismo de nosotros. Ok. Yo fui bautizado En agua. en agua. Quiero decirte que fue una experiencia maravillosa, porque yo inmediatamente comencé a ser usado por el Espíritu Santo. Ya. Dios me llenaba de su Espíritu Santo, aunque todavía no hablaba en lenguas, pero Dios me llenaba de su Espíritu Santo y yo saltaba y brincaba y danzaba. Y eso era extraordinaria. Mi vida espiritual tuvo un crecimiento rápido porque el hecho es que ya yo desde niño tenía el hábito de leer la Biblia. Ok. Yo tenía un Nuevo Testamento pequeño, de esos azulitos, y yo leía mi Nuevo Testamento y la Biblia de mi madre. Y para muchos podría ser algo extraño, pero ya a los 3 meses, cuando fui bautizado, fui nombrado por el pastor como presidente de jóvenes. Wow. O sea, todavía yo no había cumplido los apenas 17, 18 años. Ya. Todavía no había cumplido los 18 años. Imagínense, un presidente de jóvenes, Esa responsabilidad. esa responsabilidad a los 17 Sí. años. ¿Cuántos errores uno comete? Sí. Porque uno es inmaduro. Y no solamente los 17 años, sino el tiempo que tenía ya siendo convertido de verdad. O sea, que era muy poco. Bueno, en verdad, si convertido era muy poco, aunque ya Sí, te veas toda la vida en toda la vida en la iglesia, pero uno tiene que contar a partir de su conversión. Correcto. Porque es a partir de ese momento cuando verdaderamente Dios comienza a tratar contigo y Dios comienza a usar. Y entonces yo nunca dejé de ir a la escuela bíblica desde niño. Siempre iba a su escuela. Siempre iba a la escuela bíblica. Y para sorpresa, a los 5 meses, de yo haberme convertido, me eligieron para dar clase a los jóvenes. Wow. Algo interesante porque a los 3 meses se bautiza, ahí mismo lo hacen presidente de jóvenes. Y a los 5 meses, o sea, 2 meses después, lo eligen para enseñar. O sea que yo tenía ya prácticamente, tenía mucha experiencia. En poco tiempo. En poco tiempo, porque el hecho es que aún antes de haber dado todavía el paso de mi conversión a los 17 años, yo estudiaba la Biblia.
En esa ocasión, pues, allá se escuchaba una emisora de las Antillas holandesas, que están como creo que al sur de Venezuela, Ok. Radio Transmundial, y yo hacía cursos audiovisuales y con material, incluso que me enviaban materiales, yo hacía tareas, le enviaba las tareas, ellos me enviaron muchos certificados Yeah. y diplomas de mis estudios. Ujú. O sea que cuando yo me convertí, prácticamente ya yo tenía Claro, mucho conocimiento Claro. bíblico claro. por mi trayectoria de estudios bíblicos. Yo me imagino que eso también le sirvió para que cuando usted tomó esa decisión de convertirse, Sí. acercarse más, ser una persona más inclusive activa en la congregación, porque que ya tenía un conocimiento bíblico. Era un líder. Claro. Prácticamente yo era un líder juvenil. Claro. Pastor, ¿y cómo llega ese llamado, el llamado del pastorado? Buena pregunta. Yo diría que mi llamado al pastorado fue desde el principio, aunque yo en este tiempo no estaba en capacidad, por mi edad, de entenderlo. Ujú. Pero en mi espíritu, yo sabía que ya Dios me había marcado Ujú. desde el vientre de mi madre para llegar al ministerio. Sí. Porque de hecho empecé desde mi conversión, empecé en el ministerio. Era líder juvenil, Claro. era maestro de escuela bíblica de jóvenes, iba a las misiones, Sí. hacíamos presentaciones, éramos invitados a diferentes pueblos de la provincia a llevar coros, presentaciones a través de la agrupación Voces Cristianas de la Década, así se llamaba Wow. nuestra agrupación. Entonces, luego ya las personas que eran adultas en nuestra iglesia, que yo me había criado, ¿verdad?, debajo de ellos, Ujú. comenzaron a ver en mí Liderazgo. un liderazgo. Incluso había una señora, ella no lo hacía con malas intenciones, pero ella me decía el pastorcito blanco. Oh, ya lo estamos marcando O también. sea que ya prácticamente ella estaba viendo en mí el potencial, el llamado de Dios para el Claro. pastorado. Pero fue luego, después, en el 79, yo después de eso salí de mi casa. Salí a aventurar, no aventurar como lo hacen otros. Había un pastor allá que yo lo quería mucho y él prácticamente me motivó para que yo saliera, porque ya Villaragua en ese tiempo era un pueblo con muchas limitaciones. Atrasado. Sí, y aunque a mí no me fue bien, ciertamente, yo me fui, nos congregamos en una pequeña iglesia en Los Minas. No fue que a mí la vida me fue Fácil. no fue fácil. Yo pasé mucho trabajo, pero entendía que era parte del proceso. Claro. Entonces, en ese tiempo luego, vino el ciclón George y Federico, que fue en el 78, Ujú. creo, si no más recuerdo. Y después del ciclón, entonces, allá en la iglesia se levantaron unos líderes misioneros y me motivaron para ir a Puerto Plata, que ellos tenían un campo de predicación. Ellos Ok. hacían misiones en Puerto Plata. Y me llevaron, ellos eran hembras, dos misioneras, yo era el varón, aunque joven, pero el varón. Ujú. Y como veían en mí la vocación y predicaba, y me llevaron para que yo les ayudara en el ministerio. Yo estuve en ese lugar, bueno, eso es entrando por Yasic, Ok. Tugagua. En estos días yo hice una visita por ahí después de tanto tiempo. Wow. Y allá pues yo estuve casi un año predicando Como misionero. como misionero. Y un día estaba cerca de la carretera principal, estaba lavando mi ropa, porque yo siempre lavé mi ropa y yo mismo arreglaba mi ropa y todo. Yeah. Que estaba lavando mi ropa, entonces
de sorpresa llegó el pastor Santo Feliciano Soto, que entonces había sustituido al otro pastor en la iglesia de Catanga. Su esposa es de Gaspar Hernández y él oyó hablar de mí. Y como era cerca de llegar de Gaspar Hernández, por donde yo estaba, él se entraba por Montellana. Se subía por Montellana y se llegaba a como a 15 kilómetros a Tubagua. Ya. Y allí me encontró y me dijo, yo te vine a buscar. Yo te vine a buscar, yo estaba dando mi ropita, no tuve más que coger un saco. Ah, pero fue a buscarlo de inmediatamente. Fue que me fue a buscar, a rescatar prácticamente. Bueno, en estos días, en el retiro de pastores, le estábamos hablando y él siempre cuenta la historia. Y le estaba contando la historia a Valdemar. Y yo le decía, él me rescató de allí. De una vez. Él me rescató, tuvimos una noche en Gaspar Hernández y al otro día, al siguiente día, entonces bajamos a Santo Domingo. Aprendí mucho con ese pastor, Santo Feliciano Soto. Luego, en ese contexto, había el seminario bíblico de Villamella. Cuando estaba un director llamado Serrano, puertorriqueño, me solicitaron para que yo fuera a ingresar al seminario, me internara en el seminario. Okay. Pero entonces, ahí paralelamente, quien fue mi pastor en Villa Aragua, entonces era pastor de distrito en Barahona, Juan Heredia, y me envió una carta donde me solicitaba para pastorear una iglesia. Ok. ¿Qué tiempo tenía ahí ya en el seminario estudiando cuando llegó esa carta? Es que yo no llegué a ir al seminario. El tiempo no me lo permitió porque entonces Santo Feliciano Soto me puso a escoger o el ministerio o ir a internar al seminario. Ok. Santo Feliciano Soto me decía, mira, si Dios te ha llamado de esa manera, tú no haces nada ahora con irte a internar a un seminario. O sea que él entendía que yo podía ingresar al ministerio y dejar los estudios para luego. Claro. Antes de esos días yo comencé a recibir un llamado fuerte de Dios. Y el Espíritu Santo me puso con mucha frecuencia a cantar esta canción que dice, llamadme, oh Jehová, como llamaste a Samuel. Yo cantaba esa canción constantemente. Yo no sabía por qué la cantaba, pero la misma canción entonces me ministraba. Sí. Y esa misma canción como que me fue preparando y concientizando que mi llamado era directamente para el pastorado estaba cerca. ¿Comprendes? Así que obedecí al pastor Santo Feliciano Soto, mi pastor. Y se fue para Barahona. Y me fui para Barahona. Cuando llega allá, pastor, ¿qué recibió usted? ¿A dónde llegó? Muy bien. En Barahona, pues, me recibió Juan Heredia, que fue mi pastor en Villa Aragua. Y entonces, él me habló de la iglesia de Polo de Barahona. Polo, Barahona. Sí, eso es subiendo por Cabral. Una montaña. Una montaña bien fría. Muy fría, sí. Sí. Entonces, bueno, allá me llevaron una camita, llevaron unas maderas para hacer un pequeño cobertizo en el templo, en la parte de adelante, una esquinita. Ahí me hicieron un cuarto improvisado y hay una camita y todo, y me dejaron y me instalaron allá. Y habían dos familias que me alimentaban. Ok, ¿y la membresía en ese momento? Bueno, yo creo que la membresía era como de algunos 30, eran como 30 o 35 personas. Que no estaban mal, diría yo. Bueno, para empezar. En ese tiempo era aceptable. Y como yo era muchacho joven, claro, yo apenas tenía ya quizás unos 20 años. Wow, un pastor de 20 años. Ajá. Eso, ellos se quejaban y decían, ay, pero es muy joven. Sí, sí. Es muy joven. Sí. Entonces, normal, ¿verdad? No, tú sabes que la gente tiene un perfil de lo que el pastor
por lo general lo asocian con una persona Claro. con perfil, Con maduro, experiencia. con experiencia. Que no era que usted la tenía dentro de la iglesia, porque ya hablamos de que usted tenía ya una experiencia, Una trayectoria. pero 20 años a dirigir, a liderar un grupo de Directamente. 30 tal vez, es un poquito fuerte. Sí, sí, porque prácticamente no es lo mismo que tú seas líder o que estés a cargo de un ministerio A un pastor. a que vaya a hacerte cargo de una iglesia. Exacto. Ajá. Entonces, lo del seminario vino después. Ok, En Barahona abrieron una extensión ok, del seminario bíblico, entonces yo bajaba de Cabral, ya. de Polo, e iba al seminario los fines de semana. Ok, muy bien. Entonces, en Polo, lo instalaron allá como pastor. ¿Qué tiempo duró ahí y luego a dónde fue trasladado? Muy bien. Yo llegué a Polo en el 79, Sí, 19 de marzo 19 de marzo. del 79. Y salí, no sé exactamente el mes, pero salí en el 83. Ok, Ya casi, 4 años. ya casi llegando a los 80, al 84 cerca. Ujú. Exactamente, porque uno no tenía la educación, uno no tenía un diario, Sí, sí. uno no registraba las cosas, pero más o menos, Ok. yo salí en el 83 Ya. de ese lugar. ¿A dónde fue movido? Me ofrecieron una pequeña congregación que se estaba formando en Las Vegas. Allá había un pastor que había organizado esa iglesia, una pequeña iglesia. Ya era un pastor de experiencia, pero él y su familia tenían entonces que salir, Ujú. emigrar o ir a otro lugar. Entonces me llevaron a La Vega. En La Vega me recibió el pastor de distrito que estaba en Moca, que era Francisco Ramírez. Él me recibió y me instaló allí. Allí yo no tuve mucho tiempo en La Vega, quizás un año y pico, tanto. Fue allá en La Vega cuando se dio la guerra del 84, Ok. la poblada del 84. Tú no estabas todavía. No, yo soy un poquito más nuevo. Tú no Usted estaba ahí, ahí. Sí, y esa es La Vega. Yo fui, vi todo y fui testigo que tuve que esconderme y tirarme en el suelo porque Dios mío. había un tiroteo, una cosa, eso fue en el 84. Muy fuerte. En el 84. Sí. Ya. Yo tuve un tiempo allí y luego entonces fui trasladado a una comunidad que le llaman los Llanos de Castillo. Eso es en San Francisco de Macorís, pero como quien va para Villarriba. Ujú. Antes de llegar a Villarriba, ahí está entonces, hay una pequeña comunidad, un campo llamado Los Llanos. Allí había una congregación que no era al principio de la Iglesia de Dios, sino que alguien que la había levantado y organizado y construido, la cedía a la Iglesia de Dios, Ok. para que entonces yo me encargara como pastor de esa congregación. Ujú. Eso significa que yo fui quien tuve entonces que enseñar a esa congregación la doctrina, los principios De la iglesia de y Dios. la organización de la Iglesia de Dios, perfilarla Ujú. para que sea la Iglesia de Dios, que de hecho, de esa iglesia salieron 2 pastoras, 3 pastores. Hay 2 pastoras que están casadas. Una de ellas creo que está por ahí, por Arenoso, por Villarriba, y hay otra que está pastoreando con su esposo, ahora actualmente, en la iglesia central de Baní. Ya. Su esposo se llama el pastor Arturo. Ok. Sí, Entonces, de ahí, ¿a dónde cae? bien. Ahí no me sentía bien. Ahí yo me deprimí porque era un campo oscuro. Todavía no había llegado la energía eléctrica para
accesar a ese lugar era a través de un camino vecinal. No era lejos, se podía llegar a pie a los Llanos de Castilla. Realmente a mí no me fue mal económicamente ni nada, no me faltó nada. Ok, A mí nunca me faltó nada en el ministerio, gracias a Dios. qué bueno. No, gracias al Señor. Pero yo me deprimí porque yo era muy joven, entonces cuando se hacía de noche, todo lo que yo veía era oscuro. Exacto. Y tú sabes que la luz en la iglesia se alumbraba era con lámparas. Sí. Y, y yo mismo pedí mi traslado. Usted mismo, digo, no, sáquenme de aquí. No, porque no me sentía bien Sí. emocionalmente y eso era atendible. Porque para mí no era, en ese momento no era saludable. Claro. Para mi salud emocional y social. Ya entiendo. Entonces de ahí, pastor, ¿a dónde fue? ¿Pidió usted mismo su traslado? Sí, yo le dijo, sáquenme de Es la aquí. primera vez. ¿A dónde entonces cae? Sí. Perdón, la única vez en el ministerio ¿Qué lo hizo? que yo he pedido traslado. Ok, ya, importante. La única vez. Ya. Entonces me enviaron a la Ciénega de Guayupita, Wow. ahí al lado del Puente Duarte. Sí. Esa barriada que tuve ahí, bueno, que ahora el gobierno tanto de Danilo Medina Sí. como de Abinader han mejorado bastante ese lugar, hicieron una avenida. Exacto. Y están embelleciendo eso ahí, volviendo eso ahí un lugar como turístico. Exacto, como un malecón. Con un malecón, pero eso antes era un pantano. Y el río lleno de casucha. Tú ves. Entonces, mucho lodo. Pero allí yo duré 9 años y medio. Y allí fue donde yo conocí a mi esposa, Lucrecia. Ok. Y allí fue donde tuve mi primer hijo, Omar. En La Ciénega. la Ciénega, Pastoreando ahí. pastoreando allí. ¿Qué tiempo duró ahí? 9 años y medio. 9 años y medio. Entonces estamos hablando, pastor, que primero lo instalan en Pueblo de Barahona, A los 4 años voy a La Vega, duró 1 año y pico. luego por San Francisco, Por San Francisco, luego a la Ciénega. la Ciénega de Guachupita, Y luego de ahí, a Bonao. Bonao. Sí. Ahí, ¿cómo se dio ese traslado? Bueno, se dio porque en una ocasión yo estaba en la oficina y Cirilo Ledesma, el pastor Cirilo Ledesma, que estaba pastoreando en ese tiempo ahí en la 17 con Albert Thomas, él era el secretario tesorero de la iglesia. Y no sé, él me vio y como que me cogió pena, porque me vio como muy desmejorado Sí. y los brazos y la cara llena de picadura de mosquitos. Ay, 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 ay. Y entonces pensé que yo no aumentaba 1 libra tampoco. Me vio realmente en esas condiciones y él mismo me propuso el traslado. En ese tiempo era el supervisor Modesto Eduardo. Ok. Eso fue en el 93. ¿Qué significó para usted esa iglesia de Bonao? Sí, ciertamente para mí Bonao fue un cambio, una transición en todos los sentidos. En el sentido social, me llevó a un ambiente muy diferente, porque no es lo mismo tú estar en un barrio marginados de Santo Domingo, amasando lodo, que los zapatos no me duraban más que 3 meses, porque el lodo lo podría. Wow. Llegar a Bonao, que es una ciudad organizada, amén, con mucho nivel de cultura y educación, las personas piensan muy diferente. Las congregaciones eran diferentes. Amén. ¿Lo premiaron? ¿Se puede decir que lo premiaron? Sí, fue un traslado positivo. Qué bueno. Claro, porque son traslados que te llevan a otro nivel, a otra experiencia. Conocí pastores diferentes, y aprendí muchas cosas que no conocía del ministerio. Aprendí muchas estrategias en el ministerio, nuevas. A mí llegó muchas informaciones nuevas, corrientes nuevas, como era en ese tiempo que estaba en boga lo que era la guerra espiritual. Sí. En ese tiempo
Cuando llegué a Bonao, pues conocí personas que estaban en ese ámbito, que me iniciaron en esa visión, y también personas que conocía ya porque en Bonao me recibió una familia que habían recién regresado de New Jersey y se volaron para allá. Ahí ellos me recibieron al principio hasta que yo pudiera conseguir una casa y mudarme y traer mi familia. Ese fue un proceso de como de un mes o algo. Pero Bonao representó para mí un gran avance en todos los sentidos. Claro. Porque además de eso, en Bonao yo pude terminar mi bachillerato. Porque volviendo un poco atrás, tú me preguntaste cómo fue mi vida, mi educación. Claro. Mi educación fue muy difícil. Porque además de que yo tenía muy poca motivación para estudiar, porque solo, pobre, amén, sin recursos, mal alimentado, decirte bien, decirte la verdad. Yo estaba muy mal alimentado. Entonces ya como cuando comenzó, ya llegando a la pubertad, a mí me daban mareo en la escuela. Wow. Ahí fue cuando yo comencé a ver y a comprobar lo que era un mareo. Juntamente con la pubertad o el desarrollo, yo estaba anémico, tenía mala alimentación, pocos recursos, porque mi alimentación no era la básica para mi edad. Sí. Y el esfuerzo que estaba haciendo, los estudios. Y llegué a primer bachillerato en Villa de Agua, pero fue ya a duras penas. Sí, sí, sí. Y le siguió el mismo problema, la falta de motivación. Lo dejó ahí. Falta de alimentación, no aprendía casi. Ahí es donde se cumple el dicho que dice que el mal comido no piensa. Sí, sí, sí. Yo como estaba mal comido, yo casi no asimilaba la clase. Y eso fue lo que me hizo dejar el estudio. Mis profesoras me hablaron mucho y me aconsejaron y yo lo entendía. Ellos creían que yo lo había dado por el evangelio. Pero no era tanto por el evangelio. Porque yo sabía que era pobre, que era el hijo mayor de mi mamá y que yo tenía que echar hacia adelante. Sí, claro. Pero yo no tenía fuerza. Sí. Así que entonces fue allá en Bonao cuando yo terminó los estudios y terminé el bachillerato y me inscribí en la universidad. Allá mismo en Bonao. En Bonao. Bonao fue una bendición. Sí, para mí Bonao fue realmente el lugar donde yo crecí bastante materialmente y en otro sentido. En lo económico no me iba mal, porque a mí nunca me fue mal en el ministerio. Ya. En ningún lugar. Ya. Nunca me faltó nada. Ya. A pesar de todo. ¿En Bonao qué tiempo duró, pastor? 12 años. 12 años. 12 años. Luego de Bonao, entonces, ¿cuándo cae a Santiago? Santiago. Barrio Lindo de Santiago. Bien. Mi transición, entonces, de Bonao a Barrio Lindo de Santiago se vio porque el supervisor de turno, que era Eduardo Andrés Rincón. Ajá. Una persona que yo le tengo mucha estima, mi alta estima, y le agradezco mucho, porque también se preocupaba mucho por mí. Rincón. Él me propuso el traslado. Yo me quería ir ya. ¿De Bonao? Sí, yo me quería ir por el hecho de que ya yo entendía que había logrado. Había un ciclo cumplido ahí. Sí, había logrado ya lo que... Para lo que usted fue llevado. Sí, mi tiempo se había cumplido. Allá fue entonces en Bonao donde nacieron Gerson y Nata. Y Natanael. Nacieron allá. Entonces, me propuso la iglesia de Barrio Lindos, La Fuente en Santiago. Y aunque yo no conocía la iglesia, porque yo nunca pregunté que dónde estaba esa iglesia, que cuántos miembros tienen, que cuánto era la entrada. Sí. Usted lo trasladaba y iba para allá. Yo no tenía que saber de eso, porque el que sabe tiene que saber de mí, el que tiene compromiso conmigo es Dios. Amén. Que me llamó. Amén. Yo siempre he pensado eso. Amén.
Bueno, ya en Barrio Lindo usted sabe la historia un poquito, ¿no? Sí, claro. Lo que allí, cuando yo fui trasladado de, de Bonao a Barrio Lindo de Santiago, Sí. ya yo también había tenido una experiencia muy, muy linda. Yo había avanzado bastante en los estudios, había ido a Costa Rica a un mes de estudio bíblico, un diplomado de teología, y había también ya hecho varios cursos bíblicos, conocimientos básicos. Dios me dio mucha experiencia, pero yo estaba cansado. Mi pastorado en Bonao fue de éxito, pero fue muy duro. Ya. Yo sufrí mucho. Pagué un alto precio. Sí. Fue muy doloroso. Bueno, 12 años en Bonao, Sí, hemos movido a Santiago. ¿En Santiago qué tiempo dura? sí. Antes de llegar a Santiago, un tiempo antes, yo entonces, unos miembros que tenía allá en la iglesia en Bonao, que eran los administradores de Ray Mueble, una tienda muy importante, Claro. me llevaron al encuentro en la Cuava. Sí, en el 2005. En ese tiempo, en la Cuava, había un encuentro de pastores y líderes. Y a mí me inscribieron para el encuentro. Supuestamente yo estaba inscrito. Ok. Me dieron el dinero ellos, me regalaron el dinero. Pero nada, allá yo no aparecí en la lista. ¿Y? Pero ya estaba allí. Sí. Ese encuentro para mí, ahí fue donde yo fui sanado y restaurado en ese encuentro. Ahí yo fui sanado y restaurado. Limpio, purificado. Mi corazón fue sanado. ¿Le puedo hacer una pregunta, pastor? Bien. Si yo le preguntara, ¿sanado de qué? En el sentido que yo mi corazón tenía mucho dolor. Yo había sufrido mucho. A veces las gentes te decepcionan. Yo sentía que no tuve el apoyo necesario que yo quería porque ellos tenían cierto nivel de vida, posibilidades, pero nunca me posibilitaron ni me abrieron puertas. Ya. Yo quería tener una casa allí, tener un solar, una medio de vida, un vehículo. Y se podía, pero ellos no. Lo bloquean. Se Ajá. podría decir. Entonces, todo el sufrimiento que yo, eso me lleva mucho dolor, tenía mucha frustración. Y mi corazón estaba muy lacerado. Ok. Entonces ya yo necesitaba urgentemente una sanidad. Y entonces allí en ese encuentro fue cuando yo fui sanado y restaurado. Y se llevó todo el dolor, toda mi frustración. Entonces eso hizo que la iglesia llegó a otra experiencia. Antes de yo salir de allí, la iglesia de Bonao tuvo una experiencia especial porque todos ellos también fueron al encuentro. Okay. Y la iglesia juntamente conmigo fue renovada en el espíritu. O sea que cuando yo salí de allí, ya prácticamente la iglesia estaba renovada. Exacto. Y yo también estaba renovado. Habíamos comprado un solar casi de una tarea para construir un templo. Ese era mi sueño. Sí. Pero entonces ahí, cuando ya estábamos trabajando con el discipulado, con la célula, ahí fue donde vino mi traslado. Bien. Cuando llegué a Santiago, entonces me instalaron en aquella iglesia, una iglesia tradicional. Tradicional. Sí. Ya yo había superado en Bonao Sí. lo de que no convivía con los demás. Porque en Bonao yo fui un líder a nivel de la provincia. Yo estuve 5 años siendo presidente de la Asociación de Pastores de Bonao. Entonces yo compartía con todas las iglesias, bautistas, metodistas libres. Sí. Amén. Discípulos de Cristo, que era una iglesia de corte liberal.
y también con todos mis hermanos conservadores, porque yo me crié, esos son las raíces de... Claro. Yo tenía mis raíces. Claro. Y con la Iglesia Metodista Libre tenía muchas amistades, y allí pues yo superé un poco de lo que son los tabús y las cosas. Me sané bastante de los prejuicios religiosos, porque las iglesias tradicionales conservadoras, le dicen, tienen muchos prejuicios. Arrastran eso. En contra de las demás congregaciones que no son pentecostales. Y yo creo que los que no son pentecostales No son cristianos y son fríos. Así Y eso es lo contrario. Amén. Eso es Porque así. los resultados dicen lo contrario. Claro que sí. No son fríos realmente. Entonces, cuando llego a Bonao, entonces me llevo a una iglesia RT. Cuando a Santiago. A Santiago, perdón. Una iglesia RT. Ahí lo llevaron, pastor. Cuando yo llegué allí, toda esa unción y esa renovación del Espíritu Santo que yo recibí, y esa revelación de la palabra, y ese conocimiento, y ese decidimiento que Dios me ha dado, porque en Bonao yo crecí en todos los sentidos de la palabra, teológicamente y en conocimiento. Amén. Y en preparación. Pues cuando voy a aquella iglesia, que me vierto así, amén, me esmero con todo ese conocimiento y esa revelación, pero ahora con una teología fresca. Sí. Términos diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados. La visión del discipulado, de las células y de todo eso. La iglesia explotó en crecimiento. Yo la encontré con 135 miembros. Sí. Y la dejé con 189. Ya. Porque fue un crecimiento exponencial. Yo lo llevé al encuentro a ellos. Se sanaron porque ellos quedaron con un trauma, esa iglesia. Y yo, no te había dicho que a todas las iglesias que yo llegaba tenían trauma, eran iglesias con trauma. Wow. Iglesias que los pastores las habían ofendido. No voy a decir. Sí, no, claro. Para ser discreto, pero las habían ofendido. Amén. Y eso me pasó en la primera iglesia que pastoreé. Me pasó en la tercera iglesia que pastoreé. Me pasó en Bonao. El pastor la había ofendido, decirle. Y también la iglesia de Santiago, el pastor la había ofendido. Había sido infiel. Wow, no se me va a dar. Y yo llevé a esa iglesia a un encuentro y esa gente, wow, muy contento. Pero tú sabes que no hay un espíritu más terrible en la iglesia, más terrible que el espíritu de la religión. Sí. Por más que tú quieras llevar e innovar y echar una congregación hacia adelante, ya esas personas tienen prácticamente su propia formación. Habían venido algunos de unos estratos sociales de un campo de Jarabacoa con una formación radical. Ellos eran los que permeaban la iglesia. Era un grupo, la mayoría de la iglesia, los que más influían, pero habían venido ya, amén, con una doctrina completamente radical. Sí, muy difícil. Muy difícil. No llevaban sentimientos con la iglesia de Dios. Estaban ahí, pero en sus sentimientos. La iglesia de Dios no estaba realmente. Pues para mí, pastor, no fue como que fue una transición, podría ser un poco incómoda. Muy difícil para mí, porque yo iba lleno del Espíritu Santo, lleno de conocimiento, con una visión fresca, una unción fresca. Dios hacía milagros y señales, y había derramamiento del Espíritu Santo y bautismo del Espíritu, o sea, un avivamiento. Pero la religiosidad. No. Comenzaron a rechazarme, comenzaron a hacer reuniones, porque ya esa iglesia tenía una historia de que sacaba a los pastores. Sacaron al primero, sacaron al segundo, sacaron al tercero, sacaron al cuarto, y yo era el quinto, y yo también me iba ahí, porque yo no era la persona que era de su agrado. Ya. Ellos estaban orando por un pastor que fuera a la universidad, que tuviera conocimiento, al seminario, y que fuera profesional. Yo estaba estudiando en ese tiempo orientación.
quizás en ese momento, por los resultados que vieron y el aviamiento que había en esa iglesia, Aguantaron un poco. aguantaron un poco, pero buscaron todas las formas de sacarme de la iglesia y me sacaron porque Ya. se constituyeron ellos mismos, comenzaron a hacer reuniones a espaldas mías. Yo estaba accidentado, yo tuve un accidente, yo me rompí esa pierna. Tuve 8 años, 8 meses enyesado. Y a pesar de que la iglesia caminaba, porque son iglesias que caminan, Claro, claro, tienen líderes y caminan. claro. Ahí no faltó dinero nunca. Ellos me llevaban el dinero, me llevaban, o sea, ellos nunca dejaron de atender y de hacer cumplir con su voluntad, pero ya estaban haciendo reuniones Claro. para sacarme de la iglesia porque yo era un hereje, yo era un falso profeta. ¿Qué tiempo duró allí, pastor? 2 años. 2 años. Ahí fue donde entonces Elvis Samuel Medina envió una comisión, Toñito, Manuel Antonio Cruz y Alejandro Luto, pastor de Santiago, y dieron que la situación era insalvable, que no había manera de que yo pudiera quedarme ahí porque ya ellos se habían propuesto sacarme de la iglesia. Sí. Y ella eran los líderes y ella era los que tenían la influencia y tenían prácticamente el dominio Sí. de la iglesia. Entonces ahí fue cuando decidieron el cambio, que Pedro Julio, que estaba aquí pastoreando, lo llevaron para allá y a mí me enviaron para acá. Eso fue en el 2007. Sí. Pastor, pero en una situación así, porque una congregación que tenga, digamos, que esa costumbre, podríamos decir, de que no nos gusta este pastor, vamos a hacer el esfuerzo de sacarlo. El concilio como tal no puede hacer variar esa costumbre de una iglesia. Puede sí, pero es difícil. Porque en definitiva, cuando en la iglesia hay esa composición que hace iglesia, esa iglesia tiene esa cultura ya. Porque podríamos decir que ya hay un sindicalismo dentro de una Sí, iglesia. dentro de la iglesia hay un grupo que son los que dominan y gobiernan. Como te dije, en la iglesia prácticamente que no tenía como raíces de la iglesia de Dios, Claro, claro. que tenía otras orientaciones y personas. Entonces ellos descubrieron que ese grupo lo que quería era independizarse. Oh, ya. Porque ya cuando ellos estaban allá, comenzaron a perfilar al líder de ellos, que tenían allá, a buscarle sitio para que él levantara una iglesia, pero sin mi consentimiento. Ya. Yo sabía, yo no me oponía a eso, pero entendía que si iba a salir alguien al ministerio pastoral, yo era el pastor de la iglesia. Claro. Y yo tenía que saberlo. Claro, Y tenía que tener mi consentimiento. claro que sí. Pero son personas que están en una congregación, pero tienen sus propios intereses, tienen ya sus propios programas. Ellos lo que querían era gobernar la iglesia. Claro. Es más, ellos no necesitaban pastores. Ellos se gobernaban ellos solos. Ellos hacían su programa solos y hacían todo solos, porque ya yo estaba acostumbrado. Yo decía, vamos a tener 40 años de ayuno, 40 días de ayuno, pero sin hablar conmigo. Ok. Porque ellos eran así, esa era su forma. Pero ya cuando las iglesias tienen esa forma y tienen ese tipo de situaciones, como tú dices, un sindicato adentro, Claro. extorsionan la iglesia, van al concilio, dicen ya nosotros no queremos ese pastor, si él sigue ahí nos vamos a ir de la iglesia o la iglesia se van a ir. Del concilio. Se va al concilio y de alguna manera la iglesia de Dios fue débil. Claro, claro. Fue débil porque ya en algunas ocasiones tuvo que sacar pastores obligatoriamente por situaciones ya que eran insostenibles. Interna, sí. O sea que se dan ahí los casos. Claro. Sí. Pastor, para un pastor así como usted, no es fácil tal vez ser pastor. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que usted en el ministerio ha vivido? Y también quiero que me responda, ¿qué tan difícil es para un pastor con familia este
este escenario cambios. de moverse a una iglesia, de moverse a otra cosa. Esos cambios. Sí. Sí. Ese es el precio que paga la familia pastoral. Porque, ok, yo salí de la ciénaga de Guachupita, mi hijo Omar lo que tenía era 1 año y medio. No sabía nada, vamos a decir. No sabía nada. O sea, prácticamente él se crió y se formó en Bonao. Ahí estudiaba. Allá me nacieron 2 hijos más. Mis hijos prácticamente son de Bonao. Sí. Porque ellos nacieron allá. Claro. Entonces, al desarraigarlos de Bonao, para llevarlo a Santiago y tener que ser testigo de lo que me de las situaciones. Ya yo eran adolescentes. Claro, ya sabía. El más pequeño era Natanael, pero ya tenía suficiente conocimiento. Para mis hijos eso fue muy traumático, fue muy fuerte, porque fueron afancados de Bonao, Claro. que es un lugar progresista, en algún sentido, para Barrio Lindo, que no era también un lugar bueno, donde hay personas y valores, muchos valores familiares en ese lugar. Pero fueron víctimas del trato y eso le hizo mucho daño. Claro. Cuando nosotros llegamos aquí a los Guaricanos, a nosotros pues, como tú mismo eres testigo, por eso nosotros siempre te hemos agradecido a ti, te hemos distinguido. Gracias. Porque tú y Rafael Díaz nos dieron mucho apoyo. Cuando llegamos aquí a mis hijos, ustedes le dieron mucho apoyo, con eso, con el piano, con la batería. Y eso pues ayudó a mis hijos poco a poco a ir superando un poco el trauma. No es que lo han superado un 100%, los traumas no se superan un 100%, claro, pero por lo menos ya mis hijos, los que se adaptaron, vamos a decir, ya se adaptaron, se han realizado como personas en el sentido que han estudiado y todo, y han hecho su vida. Claro. ¿Tú ves? Y gracias a Dios, le agradezco al Señor que tengo el apoyo de mis hijos en el ministerio. Amén. Que me ayudan, que trabajan con nosotros. Amén. Y que nunca se han descarriado y nunca me han dado. Exactamente. Nunca me han dado ese dolor de cabeza. No, mis hijos no, gracias a Dios. Yo tengo que agradecerle a Dios. Bueno, ya tú sabes el tercero. Sí, el único que no hemos podido realmente lograr. No es que él es malo ni nada, porque no nos da problema. Que no anda exacto. Pero gracias a Dios que tampoco no nos da problema. Pero a decirte verdad, en el ministerio lo que uno pasa es por muchas experiencias difíciles. No es que en este lugar fue peor, ni aquel fue mejor, sino que cada sitio que tú vas para estudiar es un reto. Sí. Es una experiencia diferente que tú necesitas superar. Porque es parte de tu formación militar. Cada vez que tú vas a una iglesia nueva, tú prácticamente estás empezando de nuevo. Claro que porque es una experiencia nueva. Claro que sí. Si yo le preguntara, ¿cuál ha sido la clave en el pastor Haswe para superar todas esas adversidades dentro del ministerio? ¿Cuál sería? La convicción de que Dios te ha llamado. Cuando tienes una convicción de que Dios te ha llamado al ministerio, esa es la mayor motivación para ti. Amén. Amén. En segundo lugar, es ser fiel al ministerio. Amén. Yo nunca he dejado mis obligaciones ministeriales por ningún motivo. Siempre me he mantenido constante. O sea, siempre coherente, constante. Nunca me he desmotivado. Amén. Y sobre todo, que todo pastor tiene que tener mucha paciencia. Paciencia. Mucha paciencia. Wow, Dios. Porque no sí, es fácil. Liderar un grupo de personas con carácter diferente, eso no es muy fácil. No es fácil. Y esa es una de las ventajas o desventajas, porque realmente no es una desventaja, es una experiencia. Ese es el asunto del pastorado. Y es que cuando tú llegas a una iglesia, ya tú llegas a una iglesia formada, con gente con su forma de pensar y sus criterios. Claro. Entonces, por más que tú quieras darle una forma, amén, porque tú tienes una visión de cómo tú crees que pueden lograrse las cosas, que la iglesia crezca, que haya avance, que haya trabajo, que haya integración.
ese es el único reto que uno tiene en las iglesias, porque los pastores que vamos a iglesias que nos entregan congregaciones, no que las formamos, tenemos esa desventaja. Claro. Y es que vamos ya a una congregación. Y que a veces lo que ustedes tienen que adaptarse inclusive. Uno tiene que adaptarse porque por más que tú tratas de cambiar las cosas, tú podrás cambiar algunas cosas. Exacto, pero no todas. Bueno, ejemplo, aquí lo tenemos. Pero el pastor que tiene por lo menos la gracia de organizar una iglesia desde cero, lleva ventaja. Claro que sí. Porque puede imprimirle su carácter y su forma a la iglesia que organiza. Claro que sí. Ya casi terminando, pastor. Yo vi una noticia de Estados Unidos que estaban cerrando una cantidad de iglesias importante. Eran muchas iglesias las que estaban cerrando. La pregunta es, ¿cómo o qué debemos hacer para evitar que las iglesias cierren y a su vez mantenerla activa en fuego? ¿Cuál es la clave para mantener una iglesia activa? Es una pregunta importante, pero es un poco difícil de contestar porque yo realmente no tengo la información a mano de cuál fue o cuál es el motivo o la razón por la que fueron cerradas esas iglesias. Ahora, yo sí tengo conocimiento y sé que en Estados Unidos las iglesias se cierran. No es porque se opone el gobierno, porque en los Estados Unidos hay tolerancia religiosa. Libre servicio. Libre servicio. Amén. Es que llega un momento cuando la gente y las comunidades donde esas iglesias operan o emigran, ¿entiendes? Se van del lugar. Y tú sabes que el sistema económico de Estados Unidos es un sistema muy, muy difícil para el evangelio. Porque en las sociedades como Estados Unidos desarrolladas, la gente es muy se seculariza muy fácil. Sí. La gente, al secularizarse tanto, a darle prioridad al trabajo, a la profesión, al sueño americano, allá la gente tiene muy poco tiempo y libertad. Sí. Y entonces las nuevas generaciones que van surgiendo dentro de esa familia, que ya no han sido evangelizadas, que el evangelio no ha llegado a ellos. Amén. Esas personas que ya no tienen esa experiencia que tuvieron sus antepasados, esas generaciones que nacieron en el evangelio, que para ellos el evangelio es una cultura. Sí. Pero esas personas murieron, se cansaron, se hicieron viejos, se jubilaron. Entonces las nuevas generaciones ya no siguen porque no siguen el evangelio antes de Estados Unidos era una cultura. Toda la familia iba a la iglesia. Sí. Desde el mayor hasta el menor. Sí, es así. ¿Entendido? Pero eso ha cambiado en Estados Unidos. Ya. Entonces, por eso es que las iglesias a veces se mueren. Hay que cerrarlas. Sí. Porque tú sabes que no es como aquí. Aquí la iglesia no paga impuestos. Pero allá una iglesia obligatoriamente tiene que pagar impuestos. Y caro y alto. Ya. Pero llega un momento que los impuestos son tan insostenibles para la iglesia que ya los pocos que quedan allí no tienen la suficiente solvencia para mantener el edificio y pagar los impuestos. Es lo que cuesta cerrarlo. Y entonces se da el fenómeno que muchas de esas iglesias pasan entonces a pastores que son latinos y de otras nacionalidades. Allá eso es el caso que se da. Ejemplo, el caso de Anel y Brian. Era de unas iglesias como históricas, presbiterianas. Sí. Y ya los viejitos que quedaban allí ya se jubilaron, ya los jóvenes, las nuevas generaciones no seguían, comenzaron a poblar esos lugares hispanos. Esa gente ya no se adaptan a vivir en el ambiente de los hispanos. Claro. Y
vendieron y se entregaron. Entonces Sí. también eso también se da en los Estados Unidos. Ok, ok. Sí. Importancia del discipulado en las iglesias hoy en día. Bueno, el problema es que lamentablemente la iglesia no ha podido entender, la iglesia, o no todas, pero nuestras congregaciones en sentido general, no han podido entender que el discipulado es un principio Ya, establecido por Jesucristo. ya. Fue Jesucristo que estableció el discipulado. Vayan y hagan discípulos. Pero nosotros heredamos una tradición religiosa, amén, que no hizo discípulos. Nuestras iglesias no practican ni entienden el discipulado porque nuestras iglesias no fueron discipuladas. Claro. La gente no se crió en el discipulado. Bueno, si le llaman discipulado, campaña, oración, Exacto. ayuno, oración, campaña, ayuno, oración, actividades, culto en la calle, amén. Pero eso no es discipulado. Entonces, la iglesia de hoy tiene una formación muy diferente. Podríamos decir que nuestras congregaciones, gracias a Dios, no vamos a decir que todo es negativo, ¿no? Claro, claro. Claro, porque por eso se mantienen, Claro. porque tienen muchas cosas positivas Así que ha es. podido lograr. Pero si la iglesia no ha podido impactar realmente, mayormente las comunidades, y ha tenido un mayor auge, empuje y expansión, es porque ha olvidado y ha dejado el principio del discipulado. O sea, es necesario volver. Es un principio y establecido por Jesucristo, fue el Señor, pero estableció. Ya, qué bien. Bueno, ya terminando, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, ¿no? Ah, pues dímela. Yo tengo una pregunta, ministro. Si usted ve una pareja dentro de la congregación que tiene las herramientas, la actitud y todo para el llamado pastoral, ¿cuáles herramientas usted le brindaría a ellos? Precisamente es importante esa pregunta, porque a mí me gusta lo que es la formación. Yo fui formado en la iglesia. A mí se me dio oportunidad como líder. Mis pastores me dieron la oportunidad de crecer. Amén. Entonces yo lo que hago es eso, apoyarlo, abrirle puertas. Amén. Emplearlo en la iglesia, adiestrarlo, capacitarlo a través del trabajo y compromiso. Lo que sucede, amado hermano, que hoy en día en la iglesia tenemos una situación difícil y es que las personas han olvidado lo que es el compromiso. Entonces, esa falta de compromiso que hoy en día tiene las personas que llegan a la iglesia, por más que tú trates, amén, de ayudarlos a crecer, a avanzar, amén, a través del ministerio, del trabajo, porque el liderazgo se forma en la iglesia, es a través del ministerio, Sí. es a través del trabajo. Yo me forjé en la ayuno y en la oración y en el trabajo, amén. Así fue que yo me formé. Amén. Y en obediencia a mis pastores, sometido a ellos, amén. Y siguiendo su ejemplo. Entonces no hay mayor formación que esa. Amén. Pero a mí, como pastor, me gusta la formación. Y yo creo en el lideraje. Yo creo que el líder, el pastor tiene que forjar líder. Porque el éxito de todo líder consiste en poder tener líderes. Amén. Ahí es donde usted como líder crece. Claro, Usted crece cuando tiene líderes. claro. Yo le doy oportunidades a los líderes en la iglesia. Amén. Grato honor conocer gracias. de Pastor Amén. Halper Méndez. Halper para servir. Amén. César Marchena, de la Iglesia de Dios Vida, del Pastor José Manuel Tavares. Oh, muy bien. Hay tantos. Mi amigo, mi hermano. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué momento de su ministerio pastoral, que veo que tiene más de 30 años siendo pastor, 45 años. 45 años, cuál fue el momento que cambió su vida a nivel ministerial, que cambió su vida, que su vida, usted puede decir, antes y después de Halper Méndez, de antes
Haskell Méndez, el de ahora? Le va a sorprender mi pregunta, porque los encuentros han sido muy mal entendidos y muy satanizados en la comunidad. Pero mi vida realmente ministerial dio un giro, un antes y un después que yo fui a mi primer encuentro. Ahí fui yo sanado y restaurado, porque el encuentro es para eso, para sanar y restaurar. Ahí fui yo levantado, mi vida cambió. Yo tenía mucho conocimiento, mucha experiencia, pero tenía mucho dolor, Wow. tenía mucha frustración. Amén. Wow. Yo tenía de todo. El que está frustrado tiene envidia. Amén, porque ve que otros crecen y logran y él no lo logra. Sí. Amén. Yo tenía un poco de todo, no le voy a decir, no le voy a esconder la verdad. Amén. Es más, ya yo no tenía opción. Yo lo que estaba era tratando, pensando cómo dejar el ministerio, porque ya no tenía fuerza. Tenía mucho conocimiento, mucha preparación, pero en esa situación que yo estaba, el Espíritu Santo no Ya podía. podía trabajar. Amén. Y tampoco no podía ayudar a mi iglesia, Y no. porque yo era un canal que estaba roto. Amén. El encuentro fue que cambió mi vida personal y ministerial. ¿Sabe, pastor? Cuando uno ve la trayectoria de un pastor, uno ve lo que está viendo actualmente. Correcto. No ve lo de atrás. No. No sabe qué pasó, cuál fue la situación para él llegar donde está Sí. ahora. Si usted le diría, en estas crisis familiares que hay, Sí. ¿cuál sería su palabra para esas familias pastorales? Sí. Yo sé que usted ha pasado por crisis, pero ¿cuál sería su palabra para la familia pastoral? Sí. Que nosotros tuvimos ahora mismo un congreso en la Cuava, que yo lo valoro bastante, eso fue tremendo. Allí realmente se ministró a la familia, sanar, hubo encuentro, perdón, reconciliación. Amén. Que la familia pastoral, si quiere ser útil a la comunidad de su iglesia, tiene que sanarse. Amén. Amén. Tiene que volver a los principios bíblicos de lo que es el amor, la armonía, amén, la vida consagrada, los valores bíblicos, familiares, porque no es posible tener un ministerio con éxito, amén, si el pastor y su familia, No están sanos. como familia, amén, Claro, no están dando realmente claro. el verdadero ejemplo. Y yo le quiero hacer una última pregunta, una última ya, ministro. Al ver su trayectoria, lo que usted ha logrado ha mantenido su familia sana Sí, y ha mantenido su ministerio sano sano. y íntegro. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿todavía se puede mantener un ministerio íntegro pastoral? Sí se puede. Se puede, porque yo lo he logrado. Y muchos de mis compañeros pastores, amén, aquí, la mayoría de los pastores aquí son hombres y mujeres de testimonio. Gracias a Dios. Tenemos aquí en Guaricano, amén, ministerios muy valiosos, pastores muy valiosos. Amén. Todos dan ejemplo. Tú no has habido un escándalo aquí de un pastor de la comunidad. Amén. Gracias a Dios. Entonces se puede. Se puede, hermano. Le hago otra. Se puede. Sí. Le voy a robar otra pregunta, Está bien. porque van surgiendo preguntas ahí. Pues. Si usted identifica, ejemplo, fuese yo miembro de esta iglesia, Sí. usted identifica que yo tengo las condiciones para ser pastor, pero aún no me he preparado, ¿verdad? Me falta una parte de la preparación Correcto. para yo ejercer el ministerio, pero se abre la opción para que empezar una obra. ¿Qué usted haría en ese momento? Mire, cuando una persona es miembro de una iglesia y tiene llamado, ¿ven? Los líderes de la iglesia, el diaconado, los líderes, ven en esa persona el llamado. Porque hay personas que dicen que tienen llamado, pero la iglesia no ha podido, amén, darse cuenta a los líderes
quizás por muchos factores que en este momento no voy a mencionar. Pero mira, cuando la gracia de Dios está en una persona, el primero que lo sabe el pastor y los líderes de la iglesia. Amén. Lo primero que yo haría es, en ese sentido, es aconsejar a la persona que tiene llamado. Amén. Si puede ir al seminario, aunque no sea a internarse, porque yo no me fui a internar al seminario. Había mucha necesidad. Amén. Y orientarlo, abrirle puertas. Amén. Abrirle puertas. Iniciarlo a través del discipulado, que es la herramienta más efectiva para ganar almas. Le enseñaría lo que es el discipulado, trabajando con grupos de crecimiento, con células. Amén. Amén. Y cuando ya la persona comience a crecer en el ministerio, a ganar almas para Cristo, entonces la iglesia podía pensar en un lugar, en un campo, amén, donde colocar a esa persona para que esa persona, pero con el apoyo de la iglesia, empiece un ministerio, porque es la mejor manera de hacer y iniciar un ministerio. Claro. A menos que no vaya al seminario. Después que tú vas al seminario, entonces el mismo seminario es quien te traza las pautas. Sí. Ya no es la iglesia. Sí. Te traza las pautas y cuando tú terminas te proponen una iglesia. Hay dos formas. Siempre subimos. Ya, lo vamos a cerrar aquí. Si Jasper Méndez llega el tiempo de que ya su condición física no le permite ser pastor. Correcto. ¿Cómo usted cree que a usted lo van a recordar? Me recordarían por mi trayectoria, por mi legado en el ministerio, por lo que realmente yo fui y representé. Amén. Eso quizás no tiene nada que ver con grandes logros, amén, ni grandes realizaciones. Pero, como dice la palabra, que hayas llevado una vida íntegra en el ministerio. Que nadie te pueda señalar. Amén. Amén. Que en tu vida ministerial no haya habido una mancha, sino tu legado. Amén. Como hombre de Dios. Amén. Es lo más importante. Sí, bueno, mi pastor. Sí, gracias. Yo terminé con esta y no tiene mucho que ver ya con el ministerio, sino porque estoy preparando algunas preguntas que podrían ser inclusive controversiales, pero el objetivo no es una respuesta controversial, sino escuchar la opinión de un pastor a este tipo de preguntas. Sí. Y solamente le voy a hacer una ya para terminar, y es con relación a la música y no a la adoración. Una vez le escuché dando un estudio donde estaba opuesto a la música secular, escuchada por cristianos. O sea que nosotros los cristianos no podemos escuchar música secular. Entonces la pregunta es, ¿podemos o no podemos? ¿Y por qué? Bueno, no sé cómo te llegó esa información, pero decir uno que no le gusta la música secular es no ser sincero ni no dar la verdad. Yeah. Porque en el mundo secular hay muchas canciones que son buenas y a ti te gustan. Y que no tienen un mensaje malo. No son malas. Porque el hecho de que sean del mundo no es que sean malas. Amén. Amén. Ciertamente en eso estamos claros. Lo que yo creo es que debíamos hacer distinción. Ya. Porque la música es la música donde quiera que sea. Así es. Es la letra. La letra ahí es donde está el tema. Ahí está la diferencia. Es la letra de la música. Yeah. Que no sea un plagio. Porque a veces hay muchas imitaciones. O que no ofenda. Que no ofenda. Ya. Yeah. Bueno, pastor, pues yo le agradezco muchísimo este tiempo. Gracias a los muchachos que estuvieron aquí, que apoyaron con alguna pregunta, en el caso de César. Sí. Así que
vamos a preparar, pastor, como habíamos hablado, algunos estudios, alguna enseñanza, que le invitamos a los muchachos para que cuando vayamos a grabar, si pueden estar aquí, así pueden también aportar preguntas. Sí, claro, y es parte de la experiencia, Claro que sí. porque yo sé que ellos quieren aprender y eso es importante. Así es. Así es. Además, se perfilan como pastores. Son Claro, muchachos, eso es importante para ellos. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, este fue un conversatorio especial con mi pastor Hasbel Ferreras. Esperamos que el mismo haya sido de bendición, que haya sido de edificación para su vida. Por eso le pedimos que lo comparta, suscríbase a este canal, déjenos un like y compártalo con alguien más. Hasta una próxima entrega. Dios le bendiga.